Preparémonos para vivir el Domingo de Ramos. Con el Domingo de Ramos abrimos propiamente lo que llamamos la Semana Santa o Semana Mayor, que es toda una semana dedicada a celebrar y conmemorar la pasión de nuestro Señor Jesucristo desde su entrada a Jerusalén, la última entrada a Jerusalén, después de un largo viaje, según nos cuenta el Evangelio de San Lucas, en el que, llegando a Jerusalén, Jesús fue al templo y se dedicó a enseñar en el templo, es decir, a evangelizar en el templo a los habitantes de Jerusalén. Y allí, como Él lo había anunciado en los anuncios de la pasión, van a suceder las cosas que nosotros, por ser tan importantes para nuestra fe, celebramos durante la Semana Mayor o Semana Santa. El Domingo de Ramos, por tanto, conmemora esa entrada de Jesús a Jerusalén que nos narran los evangelios que fue una entrada triunfal. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús fue acogido como rey, como Señor. Realmente el pueblo entendió que Jesús era el rey que entraba a tomar posesión del reino, lo que ya habían también entendido los discípulos mientras iban subiendo a Jerusalén. Jesús va a tomar posesión del reino, va a ser rey. Sin embargo, como bien sabemos, el concepto de reino que tenía la gente no coincide con el concepto de reino que tenía Jesús. O sea que para Jesús el reino era una cosa y para la gente el reino era otra cosa. El primer conflicto lo va a tener Jesús con las autoridades judías de Jerusalén, que eran las máximas autoridades del judaísmo. Allí estaba el sumo sacerdote y el Sanedrín, que juzgaba para todo el pueblo de Israel. Y por tanto estas autoridades se van a endurecer frente a Jesús, porque ellos también esperaban un reino de tipo militar en el que Jesús, a las malas, entrara al palacio, derrocara a Poncio Pilato, expulsara a los romanos y él se proclamara rey con la venia, el aplauso y la aclamación de todo el pueblo. Y probablemente la descripción que nos hacen los evangelios de cómo entró Jesús, muy parecido a cómo entró el rey David cuando conquistó Jerusalén montado en un pollino, en un borrico. Allí entonces Jesús es recibido como el rey, montado en un borrico, entra, le tienden mantos para que pase como si fuera una alfombra, lo aclaman con ramos de olivo, que significa la victoria, y lo consideran ya el rey que va a tomar posesión de Jerusalén. Esa muchedumbre será la que más tarde, en la condena de Jesús, va a estar gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo, porque se dieron cuenta, incitados por las autoridades judías, de que ese reino del que hablaba Jesús no era el reino que ellos esperaban, por tanto, estaban defraudados. Lo que nos dice el Evangelio es precisamente lo que acabo de señalar. Jesús entra a tomar posesión de Jerusalén, anuncia en Jerusalén el reino, lo mismo que lo anunció en otros lugares, y es montado en una cabalgadura y aclamado como rey. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Es todo un festejo en Jerusalén esta entrada triunfal. Pero poco a poco las cosas se van complicando. La Iglesia entonces intenta que nosotros revivamos, no solo recordemos, sino que revivamos aquel momento haciéndolo nuestro en las actuales circunstancias de nuestra vida. Es decir, que abramos nuestro corazón y que, si es posible, abramos el corazón de nuestro pueblo para que Jesús entre como Rey a nuestra vida y entre como Rey a la sociedad, especialmente a aquellos que en la sociedad hacen parte de su pueblo, es decir, los cristianos. Y por eso se hace una procesión solemne
en la que, con los signos que la liturgia nos aconseja, se revive y se hace presente esa entrada triunfal del Señor a Jerusalén. El pueblo entonces, después de haber escuchado el Evangelio de la entrada triunfal de Jesús, se organiza, ora, se bendicen los ramos y el pueblo mueve sus ramos, aplaude y canta mientras avanza hacia el templo donde se va a celebrar la liturgia, que en este caso es la Eucaristía, de apertura de la Semana Santa en la conmemoración de la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. Los que han profesado la fe en los primeros siglos de la Iglesia eran también acogidos en una procesión precisamente el Domingo de Ramos, y se les entregaba no un ramo de olivo, sino un ramo o una hoja de palma que tiene una particularidad y fue escogida rápidamente como símbolo de los que profesaban la fe, que eran llamados confesores, porque la profesión de fe es también una confesión de la fe. La confesión de la fe se hace pública, es decir, ante muchos testigos. De hecho, San Pablo en la primera carta a Timoteo le recuerda a Timoteo aquel momento en que él, frente a muchos testigos, hizo profesión de su fe. Y lo mismo en el libro de las Confesiones de San Agustín, se nos narra cuánto conmovió a San Agustín la profesión de fe de su amigo Victorino en la Catedral de Milán. Seguramente fue un Domingo de Ramos. San Agustín fue un hombre muy reacio hacia el cristianismo. Sus ideas filosóficas, aunque eran de una exquisita filosofía, de un humanismo muy grande, no lo habían conducido propiamente a congeniar con las ideas cristianas. De tal manera que para San Agustín fue muy difícil hacerse cristiano, a pesar de las lágrimas y oraciones de su madre Santa Mónica. Para San Agustín fue muy difícil y fue todo un combate. Él mismo nos narra en el libro de las Confesiones cómo había una lucha interior dentro de él que le decía: hazte cristiano, reconoce a Jesucristo, pero otra parte de su ser se resistía y siempre decía cras, 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 que en latín significa mañana, mañana, mañana. Es decir, San Agustín fue postergando cada día su conversión porque había ese combate interior dentro de él. Y una de las cosas que más lo movió finalmente a dar el paso y empezar a prepararse para hacerse cristiano fue la profesión de fe de su amigo Victorino en la Catedral de Milán. Por eso la describe con tanto detalle en el libro de las Confesiones. Por tanto, ya en el siglo VI había todo un rito de profesión de fe de los que se hacían cristianos y habían venido preparándose durante años para que el Domingo de Ramos hicieran su solemne profesión de fe que de alguna forma marcaba su adhesión pública a la fe cristiana. Era el momento más solemne en que alguien se hacía cristiano, incluso antes del bautismo, porque el bautismo se daba como sello de la profesión de fe. Este ya es cristiano, ahora sí podemos bautizarlo. Esa era la manera como pensaba la Iglesia. El bautismo no se daba antes para ver si después se hacía cristiano, sino que se daba después de que ya era verdaderamente un cristiano. Eso no quiere decir que las cosas estén mal hechas ahora, sino que este principio ha tenido toda una evolución que constantemente la Iglesia ha revisado, porque las circunstancias de la historia son cambiantes. Entonces, por eso en muchos lugares se fue cambiando la idea de los ramos de olivo y otros ramos de hojas pequeñas, sustituirla por hojas de palma, que es el conflicto ecológico que ahora tenemos. Porque pues normalmente en muchos pueblos se utilizan hojas de palma que están en vía de extinción. Y por supuesto,
pues también la Iglesia, y mucho más después de que el Papa Francisco nos ha dado las ideas acerca de la creación y de cómo debemos cuidar la casa común que es la creación, pues hay que hacer unos replanteamientos también a la luz de esta nueva visión de la creación y todos los principios ecológicos. Sin embargo, lo de las palmas tenía su razón de ser en la profesión de fe de los que se hacían cristianos, y quedó en algunas culturas como la forma de hacer la procesión de ramos. Ciertamente que la Iglesia, y especialmente en muchos lugares donde es más sensible este uso de la palma para Semana Santa y sobre todo su comercio, pues ha venido insistiendo en que en lugar de cortar hojas o ramas de los árboles, poniendo en peligro estas especies, lo que podemos hacer es llevar palmas vivas o árboles vivos, recién sembrados, o con algún tiempo de haber sido sembrados, y luego los cuidemos en la casa como recuerdo del Domingo de Ramos. De modo que también la casa, poco a poco, en la medida que pasa el tiempo, se vaya convirtiendo en un lugar donde cuidamos la naturaleza y cada año vamos sembrando el arbolito que trajimos apenas en crecimiento para la bendición del Domingo de Ramos. Son propuestas que vale la pena considerar y que están muy en armonía con los principios de la ecología, que para nosotros, más que una ideología, es el mismo principio dado por Dios en la creación, cuando dio al hombre la administración. Porque Dios no le dijo al hombre, vaya, destruya la naturaleza, vaya, destruya el mundo, sino lo hizo su colaborador en la creación mediante el trabajo para que el mundo mejorara. Desafortunadamente el pecado del hombre lo llevó a una lucha, a una confrontación contra el mundo natural, y ya cuando nos dimos cuenta, pues era un poco tarde, pero todavía hay remedio para frenar esta destrucción de la naturaleza o de la creación y volver a hacer lo que realmente tiene que ser el hombre. Por eso el Domingo de Ramos tiene también esta visión ecológica, no ecologista, pero sí ecológica. Amor a la creación de Dios, amor a la naturaleza. Una vez que la procesión entra al templo, se comienza entonces la Eucaristía del Domingo de Ramos, que es una Eucaristía común y corriente, lo único que en condiciones normales pues habrá una gran afluencia de gente, porque la Semana Santa revive en muchos sus sentimientos cristianos que estuvieron apagados o más o menos apagados durante el año, pero en Semana Santa somos más sensibles a unirnos a la comunidad cristiana para que al menos en estas conmemoraciones tan importantes de la fe que hemos recibido, participemos y lo hagamos con todo el sentimiento posible y con toda la convicción posible. Por eso en las iglesias hay mucha más afluencia de gente durante la Semana Santa que el resto del año. Entonces seguramente las iglesias estarán atiborradas de gente. Otra particularidad del Domingo de Ramos es que se lee la Pasión del Señor completa. Y esta lectura de la Pasión se hace de la siguiente manera. La liturgia divide en 3 ciclos el tiempo litúrgico. 3 ciclos que corresponden a 3 años distintos. El ciclo A, un año, el ciclo B, el año siguiente, el ciclo C, el año siguiente, y después se vuelve al ciclo A. Quiere decir que cada 3 años la Iglesia vuelve al mismo ciclo y repite los ciclos. Esto con el fin de que las personas lean o escuchen la palabra de Dios completa, la Sagrada Escritura completa, en 3 años si asiste juiciosamente los domingos a la iglesia. Cada cristiano, cada 3 años lee o escucha la Biblia completa. Este es el sentido de haber dividido en ciclos el tiempo litúrgico. Entonces, este año corresponde al ciclo A y por tanto leeremos este año 2020 la Pasión del Señor según el Evangelio de San Mateo. Una característica de los 4 evangelios es que
la pasión del Señor sigue en los 4 evangelios casi la misma secuencia. Es en lo que más se parecen los 4 evangelios, en la narración de la pasión del Señor. Por tanto, los acontecimientos que se narran de la pasión son los mismos. Aquí lo importante es preguntarse por qué la Iglesia pone toda la pasión en una sola lectura, que por otro lado, pues para nosotros acostumbrados a las prisas y las carreras, pues es un poco difícil concentrarse escuchando un evangelio tanto tiempo. La Iglesia, consciente de esta dificultad, incluso permite una cierta dramatización, pero no hay que confundir esto con el teatro, porque si algo es ajeno a la liturgia es el teatro. La liturgia es una cosa, el teatro es otra, y no podemos hacer de la liturgia un teatro. Liturgia es liturgia, teatro es teatro. De manera que la dramatización que pide la liturgia en atención a la fe del pueblo, que es una fe muchas veces débil y no se puede concentrar en una lectura tan larga, hace que se reparta la lectura entre 3 lectores, de modo que uno se encarga de leer todo lo que son palabras de Jesús, otro de leer todo lo que es descripción de los hechos y otro de hablar lo que corresponde a los distintos personajes, excepto Jesús, que van entrando en la escena. Y de esa manera mitiga un poco la fatiga que puede dar una lectura tan larga. ¿Por qué la pasión completa? Porque precisamente es lo que vamos a contemplar durante la Semana Santa. Y la Iglesia en esto no quiere ni hacernos una síntesis, ni ahorrarnos tiempo, sino quiere que contemplemos todo el proceso de Jesús completo. Y por eso se abre la Semana Santa con esta contemplación de la pasión. La liturgia del Domingo de Ramos no tiene ninguna otra particularidad fuera de estas 2 que hemos anotado. Es decir, la procesión larga con los ramos, así se haga dentro del templo mismo, y la lectura completa de la pasión del Señor cada año con uno de los 3 evangelistas, porque la pasión según San Juan se lee todos los años el Viernes Santo, como veremos si Dios quiere. Hablemos un poquito de los 3 días santos antes del Jueves Santo, es decir, el Lunes Santo, el Martes Santo y el Miércoles Santo. Todavía estos días, lo mismo que el Domingo de Ramos, aunque tiene su particularidad litúrgica distinta de todos los demás domingos, todavía estamos en el tiempo de Cuaresma, o sea que Lunes Santo, Martes Santo y Miércoles Santo pertenecen al tiempo de Cuaresma, incluyendo el Jueves Santo durante la mañana y durante parte de la tarde, todavía es tiempo de Cuaresma. Aquí lo importante de estos días, además de todo lo que las parroquias programen para ayudar mediante catequesis, mediante otro tipo de celebraciones no litúrgicas, pero que ayudan a la piedad de los fieles, o retiros de Cuaresma, o charlas de Cuaresma, o de preparación a Semana Santa, que hace parte de la pastoral ordinaria de las parroquias para mover a los fieles, para ayudarles a confesarse, para ayudarles a prepararse. Ya hablando de lo estrictamente litúrgico, la particularidad es que el Lunes Santo se lee en la primera lectura el primer cántico del siervo de Yahvé, el Martes Santo se lee el segundo cántico del siervo de Yahvé y el Miércoles Santo se lee el tercer cántico del siervo de Yahvé. Algunos preguntarán, ¿y qué es eso del siervo de Yahvé? ¿No? Porque no lo habían oído hablar así y probablemente no tenían noticia de que Isaías nos presenta, el segundo Isaías, nos presenta un personaje misterioso al que Isaías llama el siervo de Yahvé. Nosotros, para evitar esa denominación y utilizar el nombre de Dios con esa expresión Yahvé, normalmente hablamos del siervo sufriente del profeta Isaías. El primer cántico, que se encuentra en el capítulo 42, en los primeros versículos del profeta Isaías, nos presenta al siervo lleno del Espíritu de Dios y capacitado para afrontar sufrimientos.
Por eso la Iglesia, al releer a Isaías a la luz de Jesús, vio en estos cánticos del siervo de Yahvé como una profecía hecha 700 años antes por un profeta, en la que Mesías alcanzó a contemplar los sufrimientos de este misterioso siervo, que ya para los cristianos es el mismo Señor Jesucristo, como si Isaías hubiera tenido una visión de los padecimientos de Cristo en todos los 4 cánticos del siervo, porque son 4. Entonces, el lunes santo se lee el primero, el martes santo el segundo y el miércoles santo el tercero. El segundo cántico del siervo de Yahvé, o siervo sufriente, hace alusión a la misión del siervo, lo que Dios le encomienda al siervo, y le pide que entre en sufrimientos por amor a su pueblo, pero al mismo tiempo que rija y que sea luz de las naciones y que haga justicia en nombre de Dios para todo el pueblo. Y el tercer cántico ya nos habla más concretamente de la pasión y de los sufrimientos del siervo, especialmente porque puso su cara dura frente a los sufrimientos, las persecuciones y los atropellos. De esta manera, participando en la liturgia del lunes santo, del martes santo y del miércoles santo, ya nos preparamos mucho mejor para celebrar jueves santo, viernes santo, sábado santo y domingo de resurrección, que son los días centrales, conocidos como el Triduo Pascual de la Semana Santa. Muchísimas gracias a todos. Dios les bendiga, les conceda vivir una Pascua este año maravillosa, toda la Semana Santa, pero les conceda fuerzas para llegar hasta el domingo de resurrección. Cristo ha vencido la muerte, Cristo ha resucitado. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tengan una feliz Pascua.